Amén. In our last presentation, In unserer letzten En nuestra última presentación we were talking about comparing and contrasting. haben wir estuvimos hablando de comparar y contrastar. I received a question. Ich habe eine Frage, Hemos visto la We pregunta, spoke about juxtapositioning two entities die darüber handelte, que se zwei trata de Einheiten juxtaponer dos entidades nebeneinander stellen, and comparing and contrasting. um Vergleichen y und compararlas y The question was, contrastarlas. how do you know which characteristics to compare and which ones to contrast? Y la pregunta era, ¿cómo sabemos cuáles características comparar y cuáles contrastar? There was a bit more to the question, Da gab es noch ein bisschen Era mehr, un poco más que una but I pregunta, picked up that portion aber ich habe diesen Teil pero and I wanted to yo show recogí us esa how to porción deal with that issue. und ich wollte y yo quise Thema umgehen. tomarla para We decirles cómo nosotros lidiamos con ese asunto a deal medida with que Daniel nosotros 11 verse 40. lidiamos con Daniel 11, versículo 40. Behandelt. What I wanted us to see Was ich, Lo que yo quiero que veamos is that when we take the characteristics of this power from Es que cuando nosotros- Revelation es que cuando 13 nosotros and 17, dass wir diese es que cuando nosotros tomamos las características de este poder que se encuentra en Apocalipsis 13 y 17, nosotros vemos has three steps. und diese Macht, Nosotros vemos que este poder, simplificado llamándolo como el Rey del Norte, cumple con Life, estos death, tres and pasos: resurrection. vida, muerte y resurrección. And you can see that in verse 40. Y tú puedes ver eso en el versículo Verse 40. 40 only brings to view steps 2 and 3. It skips step 1. El versículo 40 nos trae a luz solamente el paso 2 y 3 y se salta el paso 1. El paso 1 Here aquí is before verse 40. es antes del versículo 40. This is the 1260. es ist die 12. Estos son los This 1260. is maybe someone. I'll give the verse. Kann jemand den Vers finden? Oder ich kann auch Esto es, Two Bible verses. déjame buscar el versículo. Give the weak one, then the stronger one. ich Yo les di dos versículos bíblicos, uno débil y uno fuerte. Daniel 11, verse 31. Daniel 11:31. Arms shall stand on his part, Armeen bzw. Arme sollen Daniel 11:31. they shall Y permit ejércitos, and strength, und sie werden das dice, Heiligtum y ejércitos se pondrán de su parte, profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. El sonido se fue. Ok, el sonido de la presentación se fue en este momento. 12. Daniel 8. Ok, dice And Daniel. an host was given him against the daily sacrifice. Very similar language. Und ein Herr wurde ihm gegeben, 12, das 11. ¿Será? No. tägliche Opfer. And it cast down the truth to the ground, Und es hat die Ok, 8:12. Wahrheit zu Boden geschmissen und ¿Qué dice? Y a causa de la prevaricación le fue entregada a la milicia celestial junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. das ist jetzt hier praktiziert und dann auch noch erblüht. I just read Daniel 11, verse 31. Ich habe Yo acabo de leer Daniel The 11:31 last verse I just read was Daniel 8, verse 12. y el último verso que yo acabo de leer es Daniel 8:12. Here for Sister Gabriella. Lo voy a colocar aquí para el hermano para la hermana Gabriela. 11:31 And 8, 12. y 8:12. There are many other verses we could go to. Hay muchos otros versículos a los cuales nosotros pudiésemos We ir. could go to Daniel chapter 9, verse 26 and 27. Pudiésemos ir también a Daniel 9, versículos 26 y Would 27. be some good verses to look at. Esos también serían unos muy buenos versos a los cuales nosotros pudiésemos ir y revisar. El punto que yo quiero que nosotros el punto es que yo quiero que nosotros veamos es que cuando nosotros comparamos a estos dos We reyes, should have been able to anticipate the resurrection of the king of the south. nosotros deberíamos de ser capaces de reconocer la resurrección del rey del sur. 1989, after the whirlwind.
Y eso debería acontecer después del torbellino, después de Because we run 1989. out of words, Pero como nosotros somos somos aquellas personas que se enfocan en palabras, en un así dice el Señor, en una lectura plana, directa, we have superficial, run out of information. nosotros nos quedamos sin Therefore, we información came to wrong conclusions y por consiguiente llegamos a conclusiones equivocadas, because we did not consider porque nosotros no consideramos que structures, estructuras, which is parable teaching, lo cual es enseñanza por compare and parábolas, contrast, comparar y juxtaposition. contrastar, juxtaposición. So this is not a new concept. I've discussed this in presentations. Así que esto no es un asunto nuevo. Ya yo he discutido este mismo tema desde hace muchas presentaciones atrás, desde hace un buen tiempo. Cuando tú haces eso, See that tú you puedes ver expect the king of the south to que have life, death, and resurrection. tú esperarías que el rey del sur también contase con vida, muerte y resurrección. And it's this information here Y es esta información de aquí that's missing in the verse. que es It said faltante alive, but en it's el obviously verso. resurrection. Yo coloqué aquí viva, pero obviamente es la resurrección. Now, Ahora, when we consider this, cuando nosotros consideramos esto, I want us to note another point. yo quiero que nosotros veamos otro punto. We know that the king of the north isn't going to be alive forever. Nosotros sabemos que el rey del norte se supone que no puede vivir para siempre. ¿Cómo nosotros What sabemos happens to eso? him? ¿Qué es lo que le ocurre a él? He gets killed. Es asesinado. ¿Qué versículo? Stick in the book of Daniel, chapter 11, Vamos a quedarnos con el capítulo 11 de Daniel, verse 45. 25, He shall versículo, come to his 40 end, and no one shall help him. versículo 25. Who would help? Dice, no, 45, perdón. Versículo 45. Llegará a su final sin que nadie le ayude. ¿Quién le pudiera ayudar? The beast power. La bestia, el poder de la bestia. Verse 12. Daniel 8:12. So no, a host Ejércitos. was given him. Oh, no, disculpen. Un ejército le es dado. 11:31. Arms shall stand on his part. Ejércitos se levantarán de su Take the parte. arms away, A él le quitan las tropas o el ejército. nothing there. Si se las Who quitan, could él be no es dead nada. wound? Y es por esa razón que nosotros le llamamos la herida mortal. Así que ahora nosotros So sabemos we que él va a would morir. expect Así que nosotros the esperaríamos south to die. que el rey del sur muriese. So Así que we would expect a death to occur. nosotros esperaríamos una And I muerte haven't shown you on acontecer. this artwork here. Y aún no lo he demostrado en esta ilustración de Death of the aquí. king of the south La muerte del rey del sur all occurs in verse 40. Todo ello ocurre en You el can verso see all 40. of that if you look at the king of the north's experience. Tú puedes ver todo eso si tú ves hacia la experiencia del rey del norte. Life, death, resurrection, death. Vida, muerte, resurrección, muerte. 4 pasos. 4 pasos. El rey del sur también tiene que atravesar por los mismos 4 pasos. ¿Y dónde nosotros vemos eso? I'll say the wound and then the death of the king of the south. Yo diría esa herida y luego la muerte del rey del sur. After it comes alive. Después de que él Not resucita. any verses. No está en ningún versículo. Which way, Mark? ¿Qué hitos? Any- Panium Panem and the Sunday law. y la ley The dominical. wound Bien. is Panium, the death La is herida, Sunday law. la herida es Panion y la muerte es la ley dominical. So depending on how you want to approach verse 40, Así que dependiendo de la forma en como tú quieras abordar el versículo 40, either we missed aún, something at the end, o bien perdimos algo al final, or we missed something before the end.
o perdimos algo antes del Depending final. how you speak about those verses. Depende de cómo tú quieras hablar sobre aquellos versículos. Disculpen, aquellas palabras. I'm hoping now we can all see the importance of Yo espero que using todos nosotros podamos ver la structured importancia parables. de utilizar las estructuras o las parábolas. Dass wir Strukturen und Gleichnisse brauchen. When you get asked a question like this, how do you know when to do something? Also wenn man die Frage gestellt Cuando a mí me abordan con una pregunta diciéndome cómo yo sé cuándo hacer algo, And you give an example, und man ein Beispiel gibt, it all looks y very se te da un easy. ejemplo, scheint es alles sehr einfach. todo When parece you're muy left to fácil. your own devices to try, it's not that straightforward. Aber wenn man Pero cuando tú dejas que tu propia iniciativa pues te lleve, ya no resulta tan I've given directamente, tan directo. examples. Ich habe zwei Beispiele. Yo te he dado dos ejemplos. The 2019 cross and baptism example. 2019, das ist heute nicht. El ejemplo de 2019 de la cruz y el Daniel 11, bautismo. The king of the north and the king of the south example. Daniel 11, Y te he dado el ejemplo de Daniel 11:40, del rey del norte y del Both rey del sur. examples that Elder Tess has given to us. beide Beispiele hat Ambos ejemplos ya nos los ha dado la anciana Tess. These two observations, these two examples that have really opened up to us a great Y, light. y estas dos observaciones o estos dos ejemplos nos han dado una gran luz a nosotros. We've taken quite some time to look at verse 40 Wir haben Ahora nos ha llevado algo de tiempo ver hacia el versículo 40 dahin durchzugehen and how to structure this verse. und wie, y cómo estructurar ese verso. But of course, aber Pero por this supuesto, is not how the Millerites approached this verse. ist nicht wie die Milleriten. esto no es el cómo los mileritas abordaron este verso. Was habe ich gesagt? ¿Qué fue lo que yo acabo de I decir? said that all of this structure here Ist das Yo dije que toda esta estructura de aquí, is all predicated on one principle. alles auf ein, toda ella es predicada bajo un principio. Verse 40 das Vers 14 El versículo is 40 a repeat and enlarge of verses 3, 8, and 11. eine Wiederholung oder es una repetición y ampliación de los versículos 3, 8 y 11. Repeat and enlarge Revelation 13 and 17. und das ist eine Y Wiederholung. por consiguiente Daniel 11 es una repetición y ampliación de Apocalipsis 13 y 17. The question we need to ask ourselves, Und die La Frage, pregunta que nosotros deberíamos de hacernos a nosotros mismos sería, warum ¿por qué nosotros why hacemos we eso? approach it that way? würden wir ¿Por qué nosotros lo abordamos de esa forma? Maybe denn Porque we could quizá approach it a different way. vielleicht würden wir nosotros lo pudiésemos abordar de una u otra forma. And that's what we want to explore now. und das ist Y esa es la que yo quiero explorar ahora. Auskundschaften und erkunden wollen. We want to look at the way the Millerites looked at this verse. Wir möchten Yo quiero verlo de la forma en como los mileritas vieron hacia ese Now, versículo. the reason why this isn't as straightforward as we might think der Grund, warum Ahora, la razón por la cual esto no es tan directo como debería is because, for one reason or another, es porque debido a una razón u otra. or what we would call the pioneers, were not as famous as others. einige der Minoriten waren Lo voy a colocar en los siguientes términos. Algunos de los mileritas no son tan famosos como otros. Not only that, nicht nur Y no solamente eso. if you become famous for one thing, Si tú te vuelves famoso por una cosa, kind of like an actor, es ist eigentlich so, casi como un actor, a Hollywood actor, ein Hollywood, un actor de Hollywood, they have a part in the movie and it becomes really famous. sie haben él tomaría parte de una película y se volvería muy famoso. werden bekannt. What happens then? Was dann Lo que ocurre That entonces role defines que- that actor for life. es que ese rol define a ese actor de por vida. definiert. You might think it's good, but it actually ruins their career. Und man denkt, Tú quizás pienses que eso sea algo bueno, pero de hecho lo único que tú hiciste fue arruinar They toda can su never get carrera. another job. wenn sie können, Porque el más nunca va a ser capaz de conseguir un otro trabajo. Happens quite frequently und das passiert. Eso ocurre bastante frecuentemente. to this pioneer. Und das Y eso fue lo que le ocurrió a este pionero. So we got an example als wir haben Así que tenemos un of ejemplo Julie Andrews in The Sound of Music, von Julie Andrews in de Julie Andrews and that was en El sonido de la música. Leroy.
Y ese ejemplo nos lo dio Debbie Which Leroy, reminds ¿no? me, Lo cual nos recuerda, Sister Debbie gave an important principle la hermana Debbie nos acaba de dar un principio in bastante our last importante class. en nuestra última It's clase. not so much a question, but it's more of a statement. No era tanto una pregunta, sino más bien una especie de declaración. Should be on your chat. Ella estaría allí en el She called chat. it the rule of first mention. Ella le llama la regla de la primera mención. And she said, Y ella dijo, paraphrase, yo voy a parafrasear, if you first learn the wrong, si tú it por becomes primera really vez lo entiendes challenging mal, to learn the right afterwards. se va a volver bastante desafiante o difícil poderlo And entender it bien points una out the segunda need to vez. learn the correct thing the first time round at the beginning. Y ella nos señala muy bien el hecho de que nosotros deberíamos de entender muy bien la primera vez. Y entonces ella después nos da el ejemplo de She didn't quite quote this verse, but she alludes ser to it. padres, sobre la paternidad. Train up a child in the way that it should go. Y ella entonces hace referencia a un versículo bíblico, When it grows entrena up, al it will niño follow that way. Entrena al niño en su carrera que cuando él sea adulto Teach them the right at the beginning and regresará then carry a on. ella. Así que lo que ella quiere decir es enséñale bien desde el principio que al final él va a continuar bien. Train your child until he's 13, then we have it. I heard what you said. I just thought it was funny that you said that and gave that example. Brother Wolfgang, El hermano Wolfgang, I'll skip over that. There is good science hay buena ciencia that demonstrates the following phenomena. que demuestra el siguiente You fenómeno. learn something for the first time, Cuando tú aprendes algo por la primera vez, it produces a pathway in your brain. produce una guía o una senda en ti. Depending on how you conceptualize it, Dependiendo de cómo tú lo you have these conceptualices, two nerves tú endings. tienes estos dos nervios Probably gonna make a terminales. mistake, but you get a synapse at the end of them. Probablemente It's like making a connection. yo tenga algún error en lo siguiente, pero tú tienes un And sino once that en el connection's medio made, y no tienes una conexión, pero cuando esa it conexión just se doesn't hace, break easily. simplemente esa conexión no se rompe fácilmente. Another way people conceptualize it Otra forma que las personas lo is conceptualizan when you have a thought, es que cuando tú tienes un it pensamiento, produces a groove. eso produce una raíz. And what they've demonstrated Y lo que ellos han is that demostrado when you learn something for the first time es que cuando tú aprendes algo por la primera vez and it makes that connection, y haces esa conexión, if someone tells you afterwards, by the way, that was wrong, si alguien te lo dice después, mira, por cierto, and eso then está they mal, teach you the correct answer, y ellos te enseñan la respuesta correcta, what you cannot do lo que tú no is puedes just hacer erase the first one and just go to the second one. es simplemente borrar lo primero y seguir lo segundo. So you consciously know the first answer was wrong, Así que tú conscientemente sabes que la primera respuesta está second mal, is correct. que la segunda es correcta, You can't just erase the first. pero tú simplemente no puedes borrar la What your brain primera. does Lo que hace is tu it cerebro goes through the first pathway es que él va hacia el primer camino and then produces a link from that one to the second. y él produce un vínculo entre ese primero y el segundo, a fin de llegar a la verdad. Always go through first. Por tanto, tú vas siempre Going primero. through the lie, the error, Tú siempre te vas por la mentira, por el error. and it's crippling to a person's experience. Y eso es un obstáculo para la experiencia de las personas. So it's really important to learn things correctly the first time. Así que es por esa razón que es importante aprender las cosas correctamente en la primera vez. Así que todos nosotros estamos de acuerdo con la hermana Debbie Leroy. So, the Millerites approached this whole thing in the Así wrong que way, or not the lo- wrong way, I should say.
in a different way. Así que los milleritas siempre abordaron este tema de una forma equivocada, no, disculpen, equivocada, no, de una manera diferente. Y la razón por la cual nunca nosotros nos aferramos a Is esto because es porque the person who had this different perspective la persona que tiene esta perspectiva diferente Meinungen oder Perspektiven. was made famous for another work. Und es wurde sehr bekannt. se hizo famosa por una otra obra. Work that he did eclipsed everything else that he did. Und Y esa obra básicamente lo que hizo fue eclipsar todo lo demás que llegó a hacer. Now, wenn in Schatten gestellt wurde. it was eclipsed in our thinking, Es wurde Ahora, fue eclipsado según nuestro pensamiento, but not in the thinking of a famous historian. aber nicht. pero no según el pensamiento de un famoso historiador. Who was that historian? Und der war ¿Cuál era ese historiador? What was his name? ¿Cuál era su nombre? Good. We have a number of people who have said it's Uriah Smith. Bien, hay numerosas personas que nos están diciendo que fue Uriah Smith. Esa es una respuesta And he collected correcta. those thoughts and put them into a book called Daniel and the Revelation. Y él tomó todos aquellos pensamientos y simplemente los colocó en aquel libro, Daniel y Apocalipsis. And what I find interesting, Y lo que yo encuentro interesante, and I think Uriah Smith did a disservice to us, Und ich denke, Uriah Smith hat es y yo creo que Uriah Smith nos hizo un servicio a nosotros. what he did was getan hat. Lo que él hizo when he looked at Daniel, Wenn es que cuando él veía hacia he Daniel, just kept it as Daniel. hat er es einfach nur als Daniel The Revelation, betrachtet und die Offenbarung. he just kept it as Revelation. simplemente tomó Daniel como Daniel y Apocalipsis lo tomó simplemente como Apocalipsis. Él no los fusionó. He went to Revelation 9. Also wenn er zum Así que cuando nosotros vamos a Apocalipsis 9, What subject was he referring to? What subject was he dealing with? ¿qué tema es lo que está abordándose allí? ¿A qué tema se está refiriendo? Islam, ¿Con qué tema está lidiando? Con el Islam. the first and second wife. die erste und Con el primer y el segundo hay. And the reason why that became significant Y la razón por la cual eso se convirtió en algo importante is because he wanted to bring everyone's attention to what issue, what event es porque él quería que la mente de todos fuese atraída a qué asunto, a qué tema, leiten. to the end of Das Ende der al fin de second wife, zweiten Wehe. el segundo hay. not the Nicht, end of the sixth angel. nicht das Ende des sechsten. No hacia el final del sexto ángel. Ich hoffe, dass ich das so richtig Espero que le hayamos tomado eso correcto. Then someone can correct me. Wenn nicht, dann Si no lo hice, entonces por favor que alguien me corrija. Así He's que going to focus our attention on Él va a the end of enfocar the nuestra- second wife. also él va a enfocar nuestra atención hacia el final del segundo hay. fokussiert alle auf oder betont das Ende der zweiten Wehe. I think most of us understand his calculation. Und ich denke, die meisten verstehen diese Yo creo que la mayoría de nosotros entiende cuál es el cálculo. Tiene una fecha inicial, Adds 150 years. addiert da 150 luego de Jahre. unos Then 150 adds an años. additional 391 years and 15 days. Und dann nimmt er eine Y weitere luego Zahl, añade unos Tage. 391 Die da noch dazu. 391 años y 15 días. Somebody says yes. Creo que eso es correcto, no sé. So he Alguien brings you dijo que to sí. what date? Also er bringt uns dann Así que él te trae a qué día, a qué fecha. Not to 1844. 1844, no, 1844 no. He brings you to the year Él te llama a qué año. 1840, Él te lleva a qué año, a August 1840. 11. A 11 de agosto de 1840. 40. And that's all good and well. Und das ist auch alles Y hasta ahí todo está We bien. pick up on that. Und Nosotros nos aferramos a And eso. why do we pick up on that? Why do we accept it? warum ¿Y por qué nosotros aceptamos eso? ¿Por qué nosotros nos aferramos a eso? ¿Por qué nosotros lo aceptamos? Interpretation of things. diese Esa interpretación, así. Your day was confirmed. So, Brother Walker said because of the day-year principle,
Bruder Wolfgang sagt wegen El hermano Wolfgang dice debido al principio de día por año. ich würde vorschlagen, Yo voy a sugerir que ese es el por qué los mileritas aceptaron aquel estudio. aber warum nehmen Pero wir ¿por qué nosotros lo aceptamos? Uriah Smith sagt, es bedeutet diese Sache And do we actually care what Uriah Smith says? und kümmern wir uns eigentlich um, was Uriah ¿Acaso Smith nos interesa lo que diga Uriah Smith? Wer ist Uriah Smith? ¿Quién es Uriah Smith? So Brother Wolfgang says he's not inspired. Er ist nicht interessiert. Así que el hermano Wolfgang dice que él no es inspirado. He's not inspired. Why do you care to accept his position or his analysis of Revelation 13? Warum nehmen wir seine Analyse? Así que So Sister Elizabeth si, says si él no es inspirado, history, Ja, also Schwester Elisa así sagt, que si él no es inspirado, ¿por qué nos aferramos tanto y por qué nos importa esa interpretación de él de Apocalipsis 13? confirmed that's not right. nein, es tut nicht Una leid, hermana dice que porque él vivió a través de la historia, no, eso no está bien. That's not right. weil Porque la Elena White lo dice, no, eso It's not the tampoco es answer that I correcto. want. They're all good answers. Disculpen, esa no es la respuesta que yo estoy buscando, hay múltiples respuestas. beides Osmanen. La caída del Imperio Otomano. Newspapers, we'll go with newspapers. Periódico, vamos a quedarnos con esa palabra, periódicos. Kind of. Ungefähr. So the reason why we accept this Also der Grund, Así que la razón por la cual nosotros aceptamos esto is because the newspapers, weil es porque los periódicos, external events, die los eventos externos, the fall of the Ottoman Empire, la caída del Imperio Otomano, all of that all das todo eso could be seen konnte gesehen puede ser visto as what? als was? como qué, Fulfillment Als eine como un cumplimiento of the prophecy of Revelation 13 von der de la profecía de Apocalipsis 13. 13 o 9. 9, perdón, yo no sé por qué estaba diciendo Apocalipsis 13. Estábamos hablando de Apocalipsis 9 durante todo este periodo, disculpen. Jemand hat gesagt, wusste, wie man interpretiert. I'm going to suggest Uriah Smith did not know how to interpret. Ich würde vorschlagen, dass Uriah Smith Yo voy a sugerir que Uriah Smith no interpretó. interpretieren soll. The reason No. we accept it Der Grund, warum wir La razón por la cual nosotros lo is because aceptamos Josiah Litch's work. ist, es porque esta era la obra de Josias And I Litch. want to suggest ich würde Y yo voy a sugerir that Smith, dass Smith que Smith, to whatever degree he does this, zu welchem a cualquier nivel que él haya hecho esto, makes it clear that this is Litch's work. We can see that this is Litch's work. geht es él sicher, deja claro de que esta no es su obra, que esta es la obra de And when Josias Ellen Litch. White comments on this, und Y cuando Elena White comenta sobre esto, Sister Eleanor and Brother Atty point out, Ellen White endorses it. tal como un hermano aquí está señalando en el chat, Elena White lo refuerza. So what I want us to see is in Revelation 9, was ich möchte, Así que lo que yo quiero que nosotros veamos es que en Apocalipsis the 9, reason we accept this, der Grund la razón por la cual nosotros aceptamos esto we recognize it's the work of a pioneer. ist, dass es porque nosotros reconocemos que esta es la obra de un pionero. This is not just Smith das ist nicht einfach nicht, Esto no es simplemente Smith making his own thoughts or ideas up. dass einfach mit seinen planteando sus propios pensamientos o ideas. That's that. das ist das einmal. Eso When es we eso. come to Daniel, Und wenn wir dann zu Cuando Daniel, nosotros llegamos a Daniel, Uriah Smith Uriah Smith Urias is going to Smith give his commentary on these verses, gibt va a dar sus comentarios sobre estos versículos, the ones that we're focused on, und diejenigen, aquellos sobre los cuales nosotros nos enfocamos. die oder betont, is around the last 16 to 17 verses. sind die letzten 16, 17. Es en aquellos When he versículos del explains what 16 al these verses 17. mean, Wenn er jetzt erklärt, Ahora, cuando él viene a explicar lo que quieren decir he esos does it in versículos, such a way dann tut él lo hace de una forma Weise, that it sounds like what? What does it sound like when he explains it? dass es sich que suena como... ¿Cómo suena cuando él los When he explica? explained Revelation 9, wenn er Cuando él explica Apocalipsis 9, it seemed quite clear that he was referring to someone else's work. da war es sehr él deja más o menos claro de que él está haciendo referencia a la obra de alguien más. For Daniel 11, aber in Daniel 11, Daniel last 11, 16, 17 verses, letzten 16, 17 Verse, los últimos 16 o 17 versos, nach dem Werk von ¿suena a la obra de quién? it does not sound like Nietzsche's work. es klingt nicht No nach suena como la obra I'm de going to Lich. suggest Ich sage, Yo voy a sugerir that
the way he pens those verses, his commentary on them, sounds like his work. Die Art und Weise, wie er Que la forma en como él comenta sobre esos versículos suenan como si fuesen su obra, su So labor. we as a movement, also wir als Bewegung dann, Así would que be nosotros inclined como to accept his movimiento, version of Revelation 9 and not his revelation of Daniel 11. nosotros hemos estado algo inclinados a aceptar su interpretación de Apocalipsis 9, pero no su interpretación de Daniel 11. So Sister Susan has said that it's not Así que la plagiarism. hermana So I use that Susan, term often, plagiarism. La hermana Susan dice de que no es plagio, porque yo he utilizado a veces ese término cuando hablo sobre este tema de plagio, copia. I hope we don't get hung up on this word of plagiarism. ich hoffe nicht, Así dass que yo espero que nosotros no lleguemos a resaltar este tema But de he certainly plagio. copies Lich's work in Revelation 9. Pero ciertamente él copia su obra de Apocalipsis 9 de Lich, Lich's work, you can see that. aber die Art und porque de la forma en como él escribe esa interpretación pareciera ser de alguien más, de Josias Lich. Just adds weight to that. von Ellen White und Y el comentario de Elena White sobre eso más bien le añade más peso a ese raciocinio. Daniel 11, aber wenn ihr dann Ahora, cuando tú llegas a Daniel 11, it's not clear that he's actually copying. I use the word plagiarizing someone's work. It looks like it's his own work, which is the definition of plagiarism. wenn sie ok, das nicht so aussieht, cuando llegamos a Daniel 11, lo hace ver como que si de hecho fuese su obra y no estuviese plagiando a alguien más o que no lo estuviese copiando, perdón. So now it gets a little bit controversial, I guess. jetzt wird es Y ahora todo esto se va a tornar un poquito más controversial, supongo. Disagree with Sister Susan, but I guess I'm going to. Y, y yo no quiero entrar en desacuerdo con la hermana Susan, pero yo estoy a punto de hacerlo, supongo. O quizás no. Says, Ella dice, "Can't plagiarize God's truth." tú no puedes plagiar la verdad de Dios. And I'm learning. und ich lerne, I'm learning, Sister Susan. Y estoy Can't nervioso. plagiarize God's word, God's truth. Estoy nervioso, hermana Susan. Tú no puedes plagiar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Así que, aber The question is this: die Frage ist, la pregunta es esta. is what Brother X or Sister Y, ist das, ¿Ok? was El hermano X o la hermana Y who stands up and starts presenting, die aufstehen und an, que se levantan y comienzan a is presentar, that God's truth? ist das, ¿es was esa la verdad de Dios? Not necessarily. You don't know. No necesariamente, tú no lo I'm sabes. going to stand up, also steht es auf, Yo me voy a levantar ich öffne meine Bibel con mi Biblia, read a verse, und ich lese ein leer un tell you what verso, it means. und ich sage, yo te digo lo que eso When significa. I tell you what it means, wenn ich dir Cuando sage, yo te digo lo que eso I significa, tell you God's truth. ¿yo te estoy diciendo acaso la verdad de Dios? I'm breaking Miller's rules. Yo estoy rompiendo las reglas de Miller. ich hoffe, dass Bueno, espero que no, Maybe I am, maybe I'm not. vielleicht, pero If I quizás was sí o breaking quizás these no. rules, wenn ich seine Regeln nicht halte, it'd be God's truth. dann wäre es Gottes Wahrheit. Si yo no estaba rompiendo las reglas, Aber wenn ich es nicht si yo estaba rompiéndolas, significa entonces que no era verdad, pero si no las estaba rompiendo, estaba diciendo la verdad de Dios. Ahora, esa es la regla número 5. La Biblia se enseña a sí misma. Tú no necesitas profesores para que ellas te las enseñen. El problema es de que tú no sabes si el profesor que te ha asignado te está dando información falsa. Así que ese es el problema que nosotros encontramos cuando tú te vas a ir hacia Lich o Smith. Él es un profeta para algunas personas, pero es un charlatán para otras. Esa es la razón por la cual nosotros le llamamos a él un plagiador o plagio. Porque Lich es solamente un hombre después de todo, dando un comentario sobre estos versículos. Convertir ese comentario en la palabra de Dios o en la verdad de Dios, eso es un paso grande. Ok.
the privilege of using the word plagiarism. Also denn Así que ustedes me han dado el privilegio de utilizar la palabra plagio. Because we don't know if Lich is giving us God's truth. denn wir wissen nicht, Porque nosotros no sabemos si Lich de hecho nos ha dado la verdad de 30 Dios. years, 30 Por Jahre, 30 años, maybe a little bit less, vielleicht auch ein bisschen weniger. quizás un poco menos, this movement would teach that that was Este not movi- God's truth. este movimiento enseñaría que esa no era la verdad de Dios. What Lich taught in Revelation 9 was God's truth. Was Lich Lo que Lich enseñó en Apocalipsis 9, esa era la verdad de Dios. But what he taught in Daniel 11 was not God's truth. aber was Pero lo que él decía en Daniel 11 no era la verdad de Dios. At all. das ist, was wir gelernt Eso fue lo que nosotros I don't know if you agree pensábamos. with that, Sister Sue. Ich weiß nicht, Yo no sé si tú estarás de acuerdo con eso, hermano Susan. lass es mich wissen. The reason is, Der Grund, La razón I want to es, suggest, ich möchte yo voy a sugerir, for me, für mich, para mí, someone told me that Revelation 9 was Lich. dass Offenbarung, alguien me dice que Apocalipsis 9 era de I Lich. like Lich, ich mag Lich, have confidence in him. ich habe Vertrauen in Me gusta Lich, yo tengo confianza en él, así que yo digo, That's God's truth. das, esa es la verdad de Dios. But no one told me that Daniel 11 aber niemand Pero nadie me dijo a mí que Daniel 11, I'll say 32 to yo, 45. als ich yo sagte, diría del 32 al No one 45, told me that was Lich. niemand hat mir nadie me dijo a mí que eso lo escribió Lich. They told me it was who? sie haben mir A mí gesagt, me dijeron que eso fue quién. They said it was Smith. sie sagen, Dijeron que era Smith Smith war. And I don't have a lot of confidence in Smith. Und ich habe nicht y yo no tengo mucha confianza en Smith. Don't mean that in any insulting way. Yo no lo estoy queriendo decir de ninguna manera despectiva. I'm well aware what Ellen White says about his book. ich weiß sehr genau, Yo estoy bien consciente de lo que la hermana White escribe en de su libro, aber ich habe einfach pero no me brinda tanta confianza. And no one told me that was Lich's word. niemand hat, Y nadie me dijo a mí que esa era la obra de Lich. If they had, wenn sie das, Si ellos lo hubiesen hecho, I would have at least looked closer. dann hätte ich zumindest yo hubiese visto un poquito más So my cerca. question to you, Así que mi pregunta para ustedes, ustedes que están escuchando, why did you throw out warum hast porque ustedes van a Uriah Smith's version of tirar Daniel 11 du als la versión de Uriah Smith de Daniel 11, Fenster geschrieben, Daniel 11 auf dem Fenster geschrieben. Why did you throw that out? Warum hast du das? porque ustedes dejarían And you eso a un did throw lado, out Revelation 9. pero ustedes no dejan a un lado Apocalipsis 9. I want to suggest, Yo voy a sugerir, because you thought Revelation 9 was porque ustedes pensaron que, porque ustedes pensaban de que Apocalipsis 9 era la verdad de Daniel Dios, 11 was man's word. Aber das Daniel pero Daniel 11 era la obra de un hombre. Worte eines Menschen waren. Let me rephrase that. Lass mich das so Déjame reformular I would eso. suggest you thought Revelation 9 was Lich, Ich wollte Yo voy a sugerir de que ustedes pensaban lo siguiente, Apocalipsis 9 era Lich 11 was. Daniel 11 war. y Daniel 11 era Smith. That's why we approach the passages differently. Und das Eso era la razón por la cual nosotros abordábamos esos pasajes de una forma diferente. Okay. Ok, So when así que cuando it came to my understanding, als es cuando viene a mi entendimiento, konnte, this was last year, das war letztes Jahr, esto fue el año pasado en Brasil, when it came to my understanding, that cuando viene a mi entendimiento que the last de verses hecho, of Daniel los 11 últimos versos de Daniel 11 no eran de Smith, sino de Lich. letztes Jahr, dass die letzten Verse von Daniel 11 nicht Uriah Smith waren, sondern Lich, I was forced to re-examine. da wurde Yo nochmal estuve forzado a reexaminarlo. Sister Debbie says, Así que la hermana Debbie dice, favor Lich, but against Smith. also Schwester Debbie sagt hier, nosotros tenemos una mente en favor de Lich, pero en contra de Smith. Smith. And I admit to it that I do. Und ich bin auch Y yo lo admito, yo lo tengo. And my justification for that Und Y meine mi justificación para ello is not because I dislike Smith or I've got something against him. ist nicht, dass ich no es porque yo no guste de Smith o It's porque yo because I tenga algo don't have contra any él, evidence sondern sino es porque yo no tengo la evidencia Beweis habe, that he is anything more than a man. dass mehr de que él sea más allá de un simple hombre. GC. Protestanten.
Conflicto de los siglos. Página. Most important truth. ¿Cuál es la verdad más importante? 343. 343, parágrafo No 2. truth is, no greater truth is brought to view in the scriptures. No hay mayor verdad revelada en las escrituras. Thank you. GC 343. Good. Gracias. 343.2, hermana Charity. God, through the Holy Spirit, raises up servants. Que Dios a través de su Espíritu Santo levanta siervos. And I'll call it evidence. Y yo voy a decir, yo le voy a llamar You evidencia. might call it confidence. Tú quizás le llegues a llamar confianza. That Lich De que Lich was one of those servants. era uno de aquellos siervos. But I have no good evidence Pero no hay ninguna that evidencia Smith was one of those servants. de que Smith sea uno de sus siervos. So God's helping hand. Es la mano ayudadora de Dios. Part of my argument for this Parte de mi argumento para esto is what dispensation was Lich raised up in, created in. ¿En qué dispensación Lich fue levantado Dispensation was that? a la hora de crear esto? ¿En qué dispensación fue eso? The gathering. En la reunión. Early writings, page 74. Primeros escritos, página 74. Ellen White talks about a second gathering. Elena White habla de un segundo tiempo de It's reunión. 1850. Es First 1850. gathering is La primera reunión es de... 1798. ¿Ocurrió cuándo? En 1798. 46 años para construir el templo. That's why Lich, Ese es el porque I'm Lich, suggesting, is a servant. estoy sugiriendo, él es un siervo. Now, God wanted to gather his people a second time in 1850. Ahora, Dios quería juntar nuevamente a su pueblo en 1850 It does not happen. y eso no pasa. At the very moment he wants to raise them up and gather them, En el mismo momento que Él los va a levantar para they reunirlos, scatter. ellos son Under dispersados. whose instruction? Whose ¿Bajo las influence? instrucciones de quién? ¿Bajo la influencia de quién? Satan. De Satanás. He has a ministry meeting Él tenía una reunión and ministerial he has a plan y él tenía un to plan scatter God's people. para dispersar al pueblo How de does he Dios. do that? ¿Y cómo Él hace eso? One word. Una palabra. Usando Money. We dinero. call that Nosotros llamamos a eso covetousness. codicia. Or what condition? ¿O qué condición? The Laodicean condition. Condición laudicense. Excellent. Excelente, hermana So it's the Cristina. Laodicean condition at the very moment God wanted to gather his people. Así que ellos están atravesando por una condición laudicense en el mismo momento en que Dios quiere reunir a su pueblo. Structural reason, Así que yo tengo una razón estructural, not personal preference, no una preferencia personal, to not have confidence in Smith. en no tener confianza en Smith, Because Smith is not literally born, but what dispensation is he born into? porque Smith, ok, no es literalmente nacido, pero en To a qué scattering dispensación, dispensation. Good. pero en qué dispensación él es nacido espiritualmente, en la dispersión, bien, en la dispersión. Él es entonces un Therefore, I laudicense. naturally would not want to trust him. Y por consiguiente, yo naturalmente, yo no pondría mi confianza en él. It's got nothing to do with people's Esto no tiene nada que ver individuality or him as a person. con la individualidad de las personas He may have been a o nice de él person, como but persona. I have no idea. Quizás él haya sido una muy buena persona y quizás yo no tenga idea de eso. So, Así que the reason why this movement has approached Daniel 11 and Revelation 9 differently la razón por la cual este movimiento llegó a abordar Apocalipsis 9 y Daniel 11 de una forma diferente
is based upon who we attribute the author to be. Es por la siguiente razón. ¿A quién nosotros atribuimos la autoría de qué? En el mismo libro. Smith's work, Daniel and the Revelation. La obra de Smith, Daniel y Apocalipsis. So, Sister Charity has made a comment. Ok, así que la hermana Charity está haciendo un comentario y yo simplemente quiero hablar sobre eso en un momento, hermana Charity. Or Brother Blessing, I'm not sure who it is. O hermano, no sé realmente quién será. So, because we've attributed the wrong author to chapter 11, we have not approached it in a fair and honest fashion. Así que como nosotros atribuimos la autoría equivocada a la sección de Daniel 11, es por esa razón que nosotros no lo quisimos abordar de una forma directa o de una forma honesta. Si yo fuera ustedes, y lo soy, If someone told me that that was Smith's work, si alguien a mí me hubiese dicho de que esa era la obra de I would have Smith, ignored it. yo simplemente lo hubiese ignorado, como lo hice. I would have favored Y yo hubiese favorecido ¿a quién? no. No. Who told me to ignore it? ¿Quién me dijo que yo lo debería de ignorar? It was Jeff Pippinger. Jeff So Pippinger. like you, Así que como ustedes, I ignored all of that yo ignoré todo eso. because I don't like Smith. No porque a mí no me gustase He's Smith got good record. o su buen récord, He's just a man porque él es simplemente un hombre born into a dispensation of scattering. nacido en una dispensación de dispersión. Now I don't know Ahora, yo no lo if sé. Jeff knew Yo no sé si el anciano Jeff sabía or if he didn't know. si esa era la obra de Leach o si simplemente él no lo sabía. Yo espero Didn't know. que él no lo haya sabido, Did know. porque si él lo hubiese sabido, Implications las implicaciones are really bad. son bastante So malas. Wolfgang said Así que el hermano Wolfgang dijo, if he did it purposely, he would have deceived us. que si lo hubiese hecho de una forma And again, con conocimiento nos hubiese engañado. statement that Brother Wolfgang is making. Otra vez repito, esto no es una declaración moral la que el hermano Wolfgang acaba de hacer. Suggesting Elder Jeff deliberately lied. That's not what he's referring to. No es como que si él estuviese refiriéndose a que a Jeff realmente mintió a propósito, But it would have been a dark stain upon this movement if we had done that. porque eso hubiese sido una mancha bastante fuerte en el movimiento de quitar Right? si él No hubiese evidence hecho to eso. suggest that he ever knew this was Rich's work. Pero yo no tengo ninguna evidencia que me diga de que él conocía que esta era la obra de As Leach. far as I'm aware, his Además, work yo is estoy only found in consciente one document. de que su obra solamente es encontrada en un solo And documento. we're going to start looking at this document now. Y vamos a comenzar a ver hacia ese documento en este mismo momento. It's interesting for a number of reasons. Es interesante por un número de razones. So what we want to do Lo que yo quiero que hagamos looking at this document es comenzar a ver hacia este in a little bit documento of detail. de una forma más So if detallada. you're following along, Así que si ustedes me están acompañando, this is found in the Pioneer Writing, depending on what software you're using. este se encuentra en la sección de los escritos de los pioneros. Realmente yo no sé qué software ustedes están utilizando. Antes de yo darte la referencia, Just want to go back to Sister Charity, Brother Blessing's comment. vamos a ver nuevamente al comentario de la hermana Charity y la hermana Blessing. Ella dice Lich's work, I'm going to quote, Lich's work galvanized the Millerite movement and validated the first angel's message. He was Que the la empowerment obra- of the first angel. que la obra de Leach fue lo que amalgamó la obra de los Milleritas y que él era el empoderamiento del primer ángel. Die Milleritenbewegung und hatte die erste Engelsbotschaft bestätigt. Und es war die Bekräftigung des ersten Engels. Ja, das heißt aufrütteln. Oder aufrüttete. If you're not persuaded by that statement, Also, Si tú no te sientes persuadido por aquella declaración, what I mean by that is the following. was ich
Lo que yo me quiero referir con you eso es a lo traditionally siguiente. go to the Millerite line, wenn man Cuando tú tradicionalmente abordas la línea millerita and we start talking about the angels and their work, und wir fangen y an, nosotros comenzamos a hablar sobre los ángeles y su obra, mit den Engeln darüber nachzudenken, arrival and empowerment, etc. also die la llegada y el empoderamiento, etc. November 2018, Si tú fueras a ir a la fecha de noviembre del 2018 Kenia, en there's Kenia, a school of the prophets there. da gibt es eine hay una escuela de profetas en We ese go lugar. through that history, these verses in a lot of detail. wir gehen Y nosotros fuimos hacia la historia de estos versículos con bastante detalle. Hoping if you're not familiar that you can go refer to that. ich hoffe, dass Así que yo espero de que si tú no estás familiarizado, tú puedas retroceder y ver But hacia ello. hopefully we all agree that Lich's work ich hoffe, dass wir Pero das yo espero que todos nosotros podamos ver que la obra de Lich, consolidated consolidada and validated y Miller's valida, work. und hat consolida y valida la obra de William Miller. And he was indeed the empowerment of the first angel. und er war wirklich die Kräftigung, Y él era el empoderamiento del primer So ángel. we call it the empowerment of the first. also wir nennen Así que nosotros le llamamos el empoderamiento del primero. And why was it the empowerment of the first? What power Porque él era, did he provide? und was ¿y war por qué él era el empoderamiento del primero? O sea, ¿cuál fue el poder que él proveyó? How and why does it give it power? warum gibt es denn diese Macht? ¿Cómo y por qué le es dado One poder? word. Ein Wort. Una palabra. What's the issue? ¿Cuál era el tema? No, no la profecía. So people are giving day for a year prediction, time. Así que él está haciendo una predicción basada en el We principio de got it día at the por same año. time as Bien, Sister Debbie. Okay? nosotros lo hicimos al mismo It's tiempo the que la day for hermana year Debbie. principle. People are doing that. Es ist das Tag, Es el día, es el principio de día por año. aber es ist die Zeit. La razón como llegamos allí es el tiempo. Él es el que convierte el tiempo. Y la Y la razón por la cual es importante para nosotros saber de que este es el empoderamiento del primer ángel es porque nosotros queremos identificar ciertas características que acompañan a los empoderamientos. Ahora todos nosotros deberíamos de saber que el empoderamiento del segundo ángel era ¿qué? El empoderamiento del segundo en la historia millerita, ¿qué tema o qué asunto era? He aquí, he aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo. ¿Qué era qué tema? Una sola palabra. Una sola palabra. Una palabra. ¿El cuál es? Tiempo. El empoderamiento del segundo tiene que ver con tiempo. Ellos dicen, ahora nosotros sabemos el tiempo. ¿Cuándo viene? Eso es lo que también hace el empoderamiento del primer ángel. En 1840, tú pudieras decir, ahora nosotros sabemos el tiempo. Tiene las mismas características. Basados en el testimonio de 2 o 3, nosotros llegamos a nuestra historia. 2018. La ancianotez va a ser ¿qué? Nos va a dar tiempo. Así que todo el mundo dijo tiempo, sí, bien. Todo tiene que ver con tiempo. Así que nosotros estamos en el documento. Y la referencia es APS. Oh, sí. Lo voy a colocar aquí. APS. Para todos aquellos de ustedes que estén interesados, esto simplemente es una copia en borrador, una copia preliminar
de la obra de Lich. Wow. It's got a title here. Es hat einen Tiene un Titel. título This aquí. title is not the title of the original document. Y este título no es el título del documento original. Documents. But it was a title that we felt was fitting to this document. Aber Pero nosotros sentimos que era un título que coincide con el espíritu del documento. So it's just a direct copy, Así nicely que eso formatted simplemente, of Lich's document. das ist así que eso simplemente es una copia directa en un formato diferente, en un diseño elegante de la obra de Lich, que, es, und es wird que estará disponible muy pronto si es que tú quieres una copia del mismo. The title of this work Ok, así que el título de esta obra bis ist is an address es Rede un to the abordaje public al and público especially the clergy. y especialmente al clérigo. Okay, so this doesn't work that well in foreign languages, but in English it's right. It's APEC. also es Así que yo sé que eso quizás no sea preciso en otros idiomas, pero en el Which inglés is sí. a speech ist eine Rede. Entonces sería to the public, A de which is the world. discurso al público, el cual es el mundo. Ähm, Pero Especially besonders especialmente, esa es la E, C to C the clergy, al clérigo, which is the church. lo cual es la iglesia. Now, Also, Ahora, clergy is not church. der clérigo no es iglesia. What is clergy? Was ist ¿Qué es el clérigo? You want to be precise. wenn man hier Si tú quisieses ser preciso. Yes, we have. ¿Ministros? Sí. The Lucas family say we'll go with the Sister Debbie's one, which is the leaders of the church. das sind die Perdón, vamos a irnos hacia lo que la hermana Betty está sugiriendo, lo que serían los líderes de la iglesia. Serían los ministros, sí, pero en cierto sentido serían los líderes de la So this iglesia. is a statement to the leaders of the church, Así que esto es una declaración dirigida a los líderes de la iglesia. which I thought was interesting. wo ich dachte, das ist interessant. Yo hallo esa palabra Now, interesante. when I commented on this before, Ahora, cuando yo comenté sobre esto anteriormente, I've said public is world, Yo dije clergy is que- church. yo dije que público, Church and world. yo dije que público es mundo y clérigo es iglesia, así que mundo, iglesia, iglesia, mundo. But I also want us to look at it from a different perspective. Pero yo también quiero que nosotros veamos hacia ello en una perspectiva distinta. If you compare and contrast, Si tú comparas y contrastas, clergy clérigo is who? es quién. Church leaders, we have that. Los líderes de la iglesia, nosotros ya tuvimos eso. The public is who? Al público es hacia We're quién. going to compare and contrast. Cuando nosotros comparamos y We need to contrastamos, bring them both close to one another. tú necesitas traer uno bien Bring them cerca del close to otro. one another. Cuando tú lo traes cerca el uno del otro, Where does the clergy live? Wo lebt denn ¿dónde vive el clérigo? In the in der En el, Gemeinde? church. en la iglesia. Public Und die Öffentlichkeit, Así que el público sie nah al cual nosotros estamos trayendo cerca está en la iglesia. So the public are who? also Así que el público es quién. What do we call wer that? sind sie? ¿Cómo nosotros le llamaríamos? I'm going to say the laity, or Brother Wolfgang says the members. Also Yo voy a llamarle a eso a la bueno, le llamaría a eso a la hermana, pero el hermano Wolfgang le dice a los miembros, así que ambas se puede entender en ambos sentidos. verstanden werden. The world and the church. El mundo y la iglesia, So, Aber auch the laity Pero también- and the leadership of the church. die Mitglieder hacia el liderazgo de la iglesia. I think you can approach it both ways. Yo creo que tú lo pudieses abordar en ambos sentidos. beiden Art und Weisen sehen. Now, this whole book Ahora, este libro completo really is just Real- an explanation of Miller's message. realmente vendría a ser una explicación del mensaje de It Miller. goes step by step Schritt für Schritt Va paso por paso through William Miller's
William Miller's thesis, his message, Durch die Botschaft oder Thesen von a través de speaks la about it in his own perspectiva del words, mensaje de William Miller. in seinen Está hablándolo según sus propias palabras, from his own perspective. von seiner eigenen Perspektive. pero There are con bastante 6 respeto. sections to this book, Da gibt es Hay 6 sechs secciones en este libro and the sections that we're interested in is the y, concerned with is the last 2. und die Sektion, y las secciones que conciernen a nosotros serían las últimas 2. They're called sections. also wir Así que vamos a abordar las últimas 2, vamos a llamarle 5, section 6. Sektion secciones, la sección número 5 y la sección número 6. Ahora, la razón por la cual esto es importante, At least I think so. al menos así es como yo lo pienso, When you look at the titles, ist das es cuando tú ves hacia los section títulos. 5, Sección 5. time of the end and the end itself. El tiempo del fin y el fin en sí mismo. And that's what we decided to call this booklet. Y ese es el título con el cual nosotros Taken hemos from the decidido title of llamar section 5. este borrador. Es tomado del título que se encuentra en la sección número 5. Title of the original document. das ist nicht der No es el título del documento original. Dokuments. So the time of the end itself, Así que el tiempo del fin y el fin en sí mismo, even without looking at the work or the body of that section, you could tell from the title where you should be looking. Also selbst von incluso si tú solamente ves hacia el título del capítulo, eso te diría, And the end itself. wo würde man eso te diría hacia dónde tú tienes que ir. ¿A dónde tú irías si se te dice el tiempo del fin y el fin en sí mismo? A Daniel 11. It does go into chapter 12, but we'll just say this is the story of Daniel 11. Y él no aborda el versículo 12 todavía, el capítulo 12 todavía, pero estamos hablando del tiempo del fin. Aquí él habla del tiempo del fin. ¿El tiempo del fin significa qué? Means what? Significa qué. What does the time of the end mean? You already told us. ¿Qué es lo que, It qué, means qué the es lo que beginning of significa? the end. ¿Qué es lo que significa el tiempo del fin? Dínoslo, hermana Esther. Significa el inicio del final. Así que si el tiempo del fin significa el inicio del final, What does the end itself mean? was ist ¿qué es lo que significa el fin en sí mismo? Yes, Sí, the end of the time of the el end. fin Ende des Teils? del tiempo del So you have the fin. beginning of the end and the end Así of the que, end. así que tú tienes el inicio del final y el final en sí See mismo. that? Können wir das so sehen? ¿Puedes ver eso? Sorry? Disculpa. Good. I like Bien. that. I just want Me to gusta eso. Yo solamente quiero go to a Bible passage, ir a un pasaje bíblico, book of Daniel. el libro de Daniel. I think it's the book of Daniel. Yes. Sí, This is Daniel 8. esto es Daniel 8. And the way the movement generally comments on this Und die Art und Weise, wie Y la forma en que el movimiento hace algunos comentarios sobre is esto different to many people. ist es diferente a los de muchas personas. So, what's the title of this chapter? Also was ist denn Así que, ¿cuál era el título en este capítulo? Section 5. Also De la sección 5. I'll paraphrase. also in, Yo voy a parafrasear. in unseren Worten wiedergegeben. Time of the end means what? ¿Tiempo del fin significa qué? Bedeutet was? Beginning of the end El inicio del final Der Anfang des Endes and the end of the end. und das Ende. y el final del final. So, it's decided of the end of the end. Also hier haben wir diese Idee des Endes des Así que está Where diseñado, you see that in the book of Daniel, chapter 8. Wo sieht man así das? que está diseñado llevarnos hasta el fin del final. ¿Dónde ustedes, dónde ustedes pueden ver eso en el capítulo 8 de Daniel? Let's see if someone can find it online. Das Vamos a ver si alguien lo puede conseguir en el chat en línea. Okay, we'll give the answer. Ok, vamos a darle Tamina respuesta. said it's verse 19. Und Schwester La hermana Tamina nos dice que es el versículo 19. Gabriel Gabriel This. sagt folgendes. dice lo siguiente. I will make thee know what shall be in the last end of the indignation.
Also es sagt, ich werde es dir verkünden, Ok. was sich auf die, Aquí te enseñaré lo que ocurrirá en el último tiempo de la indignación. das Ende des Zorns, was sich darauf bezieht. Good, Sister Christine found it. The last end, you'd have a first end. Also hier haben wir das letzte Ende. Porque esto es para el tiempo del fin, así que tú tienes el último final y el primer final. Anfang des Endes. So we've got the end, Also Así que tenemos el we've final got the beginning, and the end tienes- of the end. man hat y tienes el inicio del final del final. So this concept that we use in 8:19 also dieses Así que este concepto que nosotros utilizamos de Daniel exactly the 8:19 same concept das es exactamente el mismo concepto that Lich uses que Leach utiliza when it comes to address Daniel 11. cuando se trata de abordar Daniel 11. In the very title itself, En el título en sí mismo, él lo llama last end, das letzte Ende, el último and the end final itself. das Ende. y el final en sí mismo. Good, I think that's good. Bien, yo creo que eso está muy bueno. I just want to go now to Yo solamente quiero ir ahora a- section 6. al título de la sección 6. Nummer 6 geht. Sister Christine already gave it to us in the chat. Also im Ya la hermana Cristina los dio en el chat. Section 6 La sección 6 is the three Es- woes and the two witnesses. die drei Wehe, los 3 ayes y los 2 testigos. Now, what's funny about this? was lustig Ahora, lo que es gracioso respecto a Let's esto, go with section 5 and section 6. vámonos a la sección 5 y a la sección 6. What I want to do Y lo que yo quiero hacer is look at numbers. ist, dass wir uns die es buscar a los números, If you're willing to do that. wenn ihr willig si seid. ustedes están dispuestos a hacer eso. Now, I'm hoping we don't think this is all numerology. Ich hoffe, Ahora, yo espero que ninguno de nosotros piense que esta es numerología, porque eso no nos gusta. But I thought this was quite interesting. Pero yo hallo que esto es un poco interesante. Let's think of some numbers lasst uns Vamos a tomar algunos números darüber and nachdenken someone tell me und jemand sagt, y alguien que me diga, section 5 and section 6 what numbers tienes la they sección pull 5 y out. la sección 6. ¿Qué número nosotros podemos sacar de allí? Zahlen kann man da rausziehen. So I'll wait a few minutes. Also ich warte Así que yo voy a esperar un par de minutos. für die. Not 30. Nicht 30. No, 30 no. What is the question now? 56 and 65. ¿Cuál era la pregunta? So, what I saw, I can't deny that Sister Debbie 65 y isn't, what she's 56. seen is not correct. What is wrong. It may be true what she's seen. What I want us to see Was ich möchte, dass wir sehen, Ok, lo que yo quiero que nosotros veamos is the time of the end. dass die Zeit des Endes es que estás en el tiempo del fin. welches ¿Qué capítulo es ese? 11. En el 11. Okay. Now, Sister Debbie, where am I going? wo geht denn jetzt Ahora, hermana Debbie, ¿a dónde yo voy? No, just 11. We call it just No 11. solo en el 11. Vamos a llamarlo solo en el Willing 11. to afford me that luxury. Si están dispuestos a ayudarme en esa lectura. Hermana, disculpa, hermana Cristina. Así que nosotros estamos en el 11. wir sind in 11. So, Sister Gabriella, Así que- it's not. Hermana Gabriela, no this- es. No. That's No, not no, correct no. either. So we're in, Eso we're no in es correcto chapter tampoco. 11. Así que nosotros estamos en el capítulo 11. Section 6. Luego en la sección 6. Haben wir 3 Wehe. 3 ayes. Revelation. Revelation 9. Und das ist Offenbarung. So we're in Apocalipsis 11, 9. Así que estamos And then, 11, 9. Dann, Y entonces, what's the title of section 6? was ist der Titel von Sektion 6? 3 woes and? Where's the 2 witnesses? Und wo sind die 2 Zeugen? Revelation. 11. Das ist Offenbarung 11. I found that interesting. Und das fand ich ok, yo encuentro eso interesante. That you have 11, 9, 9, 11. man hat 11. Tú tienes 11, 9 y 9, 11. Yeah, I thought that was amazing too, Sister. Nat. Sí, yo también hallé que eso era increíble. Okay. So, Ok, and this is Lich. This is not Alan White. Und das ist nicht Licht. así que esto es Leach, esto no es Elena White. There's no towers. There's nothing. But he can get all of 11, 9, and 9, 11. Also das ist
jetzt nicht ergreifen, Se toma en cuenta solamente esto, no 11, 9, 9, 11 straight out of the chapters. direkt aus dem Kapitel. de los capítulos. And the reason why I made that point Und der Grund, Y warum la razón por la cual yo hice ese is punto because I want to say, es porque yo quiero decir obviously, one is Daniel, one is Revelation. es que obviamente uno es Daniel y el otro es So we do Apocalipsis. Daniel Revelation here. Si nosotros hacemos Daniel y Apocalipsis aquí, What did we say? What methodology was that? was haben wir gesagt? ¿qué metodología es esa? ¿Qué nosotros diríamos? Repeat and enlarge. Repetición y It's ampliación. the same story. Es la misma historia. That's what repeat and enlarge means. Eso es lo que significa repetición y If that's ampliación. the case, Si ese fuese el caso, Lich, when he goes section 5, cuando él va hacia la sección 5 and then he goes to section 6, y luego él va hacia la sección 6, in his own book, en su propio libro, what's he doing? ¿qué es lo que él está haciendo? Compare and contrast. Comparar y repeat and contrastar. enlarge. Comparar y contrastar, repetición y ampliación. He's saying they're the same story. Él está diciendo de que son básicamente la misma historia. Saying Daniel 11, Él dice Daniel the 11 same story es la misma as historia Revelation 9 and 11. que Apocalipsis 9 y Apocalipsis 11. He encodes all that information just in the titles. Él codifica toda aquella información justo en los títulos. Therefore, Por if you consiguiente, accept si tú aceptas Lich's version of chapter 9, la versión de Lich del capítulo you 9, have to accept ¿qué es lo que tú tienes que aceptar? because it's the same Dann ist es das gleiche Porque as es la Lich's version of misma, chapter 11. wie porque es la misma versión de la versión de Lich del capítulo 9, porque es la misma historia, To repeat and enlarge. es una repetición y una ampliación. Pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Querido Padre I want to Celeste, thank you for your goodness and queremos mercy darte towards us. gracias por tu bondad y misericordia que has derramado sobre We nosotros, ask and pray that you hacia will nosotros, bless perdón. us. Nosotros solicitamos y oramos para que tú nos bendigas. We thank you that we can all come together from various parts of the world. wir danken Nosotros te damos gracias porque podemos venir de varias partes del mundo. Some brethren already in the Sabbath hours, manche Brüder sind bereit, Algunos hermanos ya en la hora del sábado, some about to enter into the Sabbath, manche algunos otros quizás estén entrando en el sábado others still in the preparation time. y otros aún en la hora de preparación. Wherever we find ourselves, ¿Dónde nos encontramos? may we give you thanks. mögen wir dir danken, Donde sea que nos encontremos, que nosotros te podamos dar gracias y que nosotros siempre tengamos la posibilidad de Help unirnos us para not to adorarte. learn lessons from the past. Ayúdanos, Señor, a aprender las lecciones del pasado. Lektionen aus oder uns ja, Lektionen aus der Vergangenheit zu lernen. May we live in this parabolic world Mögen wir Que quizás nosotros aprendamos a vivir en este mundo parabólico, Welt leben, the world that you have given us. diese Welt el mundo que tú nos has dado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, amén.